Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Mirad, me ha llegado este filodendro corazón rojo. Entonces, le tenemos en sphagnum, vamos a ponerle en su maceta. Le vamos a poner aquí en doble maceta. Entonces, este filodendro, a diferencia de otros, necesita un sustrato bastante seco y con mucha aireación. Así que vamos a coger la maceta, el soldador de estaño y vamos a abrirle agujeros de drenaje, tanto en la base como laterales. Por aquí le traigo. Vamos a abrirle unos pocos por aquí. Los filodendros normalmente les gusta estar en condiciones húmedas, sustratos húmedos, pero este en cambio le gusta estar más bien sequito. Entonces, con el soldador vamos a hacerle agujeros de drenaje y de esta forma nuestro sustrato va a respirar, que es lo que este filodendro quiere. Así tanto en la base como laterales. Y le va a venir muy bien. Lo ideal sería ponerle en una maceta tipo de barro o de terracota, pero yo en este caso voy a usar de las de plástico que tengo por casa. Entonces, para aprovecharla vamos a crear aireación en el sustrato de esta forma, que le va a venir muy bien. Esto me encanta hacerlo por las macetas, precisamente para que tenga mucha aireación el sustrato. Así, unos poquitos. Esto sobre todo a las plantas epífitas les viene muy bien. Por ejemplo, las ollas. Todas mis ollas las tengo con macetas de este tipo. Así, con muchos agujeros de drenaje abiertos. Vale. Vamos a ver ahora qué sustrato vamos a poner a nuestro filodendro. Aquí vamos a hacer la mezcla. Me he traído humus de lombriz que le va a venir muy bien. Vamos a echar un poquito por aquí. Voy a ponerle sustrato para plantas verdes. Un pelín más por aquí. Y le vamos a echar perlita, bastante perlita. Como es un filodendro que le gusta estar más bien sequito, cuanto antes se seque el sustrato, mejor. Vamos a ver por aquí qué tal. Mezclamos todo. Mirad, se va a quedar con mucha aireación debido a la perlita que tiene. Y le hemos echado humus de lombriz, así que va a tener bastantes nutrientes. Mirad, esto le va a venir genial. Así, vamos a dejarlo. Este sustrato se va a secar rápidamente, que es lo que nuestro filodendro quiere. Vamos a dejarlo en un ladito. Vamos a sacar ya nuestro filodendro del sphagnum, donde está. Con cuidado para no dañar las raíces. Por aquí ya va saliendo. Aquí le tenemos. Vale. A ver, con cuidado para no dañar raíces. El sphagnum le ha venido muy bien para enraizar, pero ya hay que ponerle en su sustrato. Despacito, que no queremos dañar las raíces. Es preferible tardar más,
pero que estén las raíces sin tocar lo máximo posible, para no dañarlas. Me parece a mí que tampoco viene con muchas. Mirad esta por aquí, está como sequita, ha venido seca. Se le ha caído la hoja. No sé si le he presionado yo sin querer o es que la ha perdido. Qué pena. Puede que también haya sido del viaje. Rápido le he sacado de aquí y tenía que haber esperado unos días. Las plantas cuando viajan lo mejor es dejarlas unos días tranquilas, hasta que se vayan adaptando a su nuevo hogar. Me ha pasado por impaciente, pero bueno, no pasa nada. Le volverán a salir más hojas. Vale, le vamos a dejar así porque si no vamos a dañar las raíces. Estas ya están muy enganchadas, pero bueno, es un poquito, no mucho. Mirad, qué preciosidad. Por aquí parece que le quiere salir un brotecito. Mirad. Ahí rojito. Qué tallo más rojo, qué bonito. Por aquí puede que salga alguna raíz. Vale. Ya lo tenemos. Vamos a ponerle en su macetita. Con cuidado, que no quiero que pierda ni una hoja más. ¡Qué pena! Vale, por aquí ya viene su maceta. A ver, aquí. Voy a calcular un poquito para ver a qué altura lo tengo que poner. Casi hasta abajo. Casi. Bien, vamos a irlo colocando. A ver, sí, tampoco vamos a primazar el sustrato, o sea, como caiga más o menos. Un pelín más. Y esto a medida que lo vaya regando, si veo que le falta sustrato, pues le añadiré un poquito más. Pero de momento lo vamos a dejar así. Mira, qué bonito. Qué pena que haya tirado esa hoja. Vale. Pues aquí le tenemos. Vamos a ponerle en su macetita y le vamos a dejar medianamente tranquilo, que vendrá un poquito estresado del viaje. Lleva ya unos días en casa, pero mira cómo ha tirado esa hoja. Hay que tener cuidado cuando las plantas viajan. Vienen muy estresadas de los viajes y este viene de lejos. Qué pena de hoja. Bueno, así lo vamos a dejar. Lo que sí vamos a hacer, le vamos a echar un poquito de agua, no mucho. En el agua he echado un pelín de enraizante que le va a venir muy bien. Y como os digo, no mucho agua porque a este filodendro más bien le gusta estar sequito. Así, vamos a dejarlo por aquí. Esto, si vemos que le sienta bien el riego, la próxima le mojaremos un poquito más, pero de momento, con este poquito que hemos echado, es suficiente para ver qué tal se va adaptando a su nuevo hogar. Y esto todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like, me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.